Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias por invitarme. Creo que es el 7º acto que hago en la provincia de Burgos desde lo que va de año y el 3º que realizo en Miranda de Ebro, una localidad a la que a mí me gusta mucho particularmente venir porque tengo muy buenos amigos que están hoy aquí, compañeros desde hace muchos años, compañeros también como Guillermo, que fue, por cierto, de las personas que me animaron a presentarme a unas primarias hace 5 meses, que ahora me sitúan aquí como candidato y por lo tanto una localidad en la que siempre he estado muy a gusto. He venido a hacer escuelas de formación en el pasado y ahora vengo como candidato. Nosotros estamos haciendo un discurso que no es un discurso electoral, no estamos haciendo un discurso simplemente para llamar al voto, aunque lógicamente pido el voto para Izquierda Unida, EPO, Convergencia por Castilla y León. Estamos haciendo un discurso político, no estamos haciendo un discurso diferente al que llevamos haciendo 4 años y al que llevamos haciendo 28 años de historia de Izquierda Unida y todos los años de historia de la izquierda política en este país. Estamos haciendo un discurso porque el principal enemigo que tenemos hoy, el principal enemigo que tienen los ciudadanos hoy en contra de lo que pueda aparecer en una campaña electoral, no es el Partido Popular, ni es el Partido Socialista, ni son los partidos transformistas que se hacen pasar como Renovación y no lo son. El principal enemigo que tiene el pueblo es el desánimo. El principal enemigo que tenemos los ciudadanos es la desilusión. El principal enemigo que tenemos es cuando entramos en un bar a tomar una caña y hablamos con cualquier persona en la barra, le hablamos sobre política y esa persona nos dice que la política es algo que no merece la pena entrar, que no merece la pena votar, que no merece la pena participar, porque los políticos son unos mentirosos, unos timadores y unos ladrones, que es lo que opina la inmensa mayoría de este país. ¿Y por qué opina la inmensa mayoría de este país que los políticos son unos mentirosos? Pues porque ha sido cierto en la historia de este país. Porque ¿qué han hecho los políticos en este país? Que no es mentir, que no es engañarnos, que no es vender votos, que no es conseguir votos en la campaña electoral para luego gobernar como querían. No fue una gran mentira en la que nos metió Rodríguez Zapatero cuando en plena precampaña electoral estalla la gran crisis económica y nos decía que no era una crisis, que no existía ninguna crisis. ¿Recuerdan ustedes la palabra que empleaba? Decía que era una ligera desaceleración de la economía. Y luego empezó a hablar de que había una cierta recesión y entonces empezó a aplicar aquellas medidas como el Plan E para intentar contener el déficit y contener el paro temporalmente para poder vender que no estábamos ante ninguna crisis y que los derechos sociales no iban a desaparecer. Y recuerdan cuando Zapatero aprobó su reforma laboral y aprobó el pensionazo y cuando firmó la reforma pactada con el Partido Popular para que la Constitución aceptara que el pago de la deuda es más importante que nuestros derechos sociales, es decir, que es más importante pagar los intereses de la deuda española con el Banco Central Europeo y la Troika que nuestros hospitales, nuestras escuelas, nuestro empleo, nuestras pensiones y nuestros servicios. Cuando eso se hizo y se nos dijo que era temporal, que era una medida de ajuste, que era un mal tiempo, que eran malos tiempos, que era una sequía, que había que apretarse el cinturón porque habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y que había que ajustar temporalmente nuestros derechos porque ya dentro de un tiempo la crisis pasaría y entonces nos los devolverían. Han pasado ya 8 años y no hay ningún tipo de atisbo de que se vaya a devolver ningún derecho. ¿Y recordáis cuando empezó Rajoy y empezó a hablar de los brotes verdes? Y cuando empezó a hablar el pasado estación de otoño empezó a hablar de la recuperación. Y cuando hace 2 meses empiezan a estallar unos datos de paro cacareados al unísono por todos los medios de comunicación diciendo que el empleo mejoraba en la comunidad, que se estaba creando empleo, pero lo que no cuentan es a cuántos de nuestros familiares están llamando ahora para hacer obras temporales en la Junta de Castilla y León y en los ayuntamientos, que les llaman para contratos de media jornada pagados por diputaciones y por la Junta para aumentar artificialmente en tiempo de campaña electoral el empleo, para poder vender unos datos de paro que son humo. Pero no solo esto, sino que cuando hablan de creación de empleo se olvidan del dato fundamental, que es que la contratación en Castilla y León está creciendo al ritmo de un 90% de temporalidad. Es decir, que a ti te pueden llamar una tarde a hacerte un contrato para descargar unos camiones y es una persona menos en las cifras de paro ese mes. Y a ti te están llamando también en un 60% de parcialidad, es decir, que 6 de cada 10 castellanos y leoneses, castellanas y leonesas que consiguen un empleo
empleo es un empleo parcial con el cual no pueden llegar a fin de mes, no pueden pagar el alquiler, no pueden pagar la hipoteca, no pueden garantizar una buena alimentación a su familia, y seguimos en este círculo inmenso, en esta eterna rueda en la que los jóvenes tienen que irse a vivir otra vez con sus padres y abuelos que tienen que recibir a sus hijos y a sus nietos porque saben que si no hubiera padres y nietos que han estado ahorrando durante toda la vida en este país y en esta comunidad, seríamos los jóvenes pobres de solemnidad, porque con los salarios que cobran los jóvenes hoy en España y en Castilla y León, si no fuera porque nuestros abuelos han estado ahorrando toda la vida y vamos ahora a gastarnos su colchón familiar para sobrevivir con nuestros hijos, si no existiera eso, seríamos sencillamente pobres que estaríamos viviendo debajo de un puente. Y cuando uno observa esta realidad, cuando uno ve cómo nos han engañado sistemáticamente, ¿cómo no caer en la tentación de pensar que la política es una gran mentira? ¿Cómo no va a pensar la ciudadanía que los políticos son unos manipuladores, unos mentirosos que nos engañan en las campañas electorales, si es lo que han estado haciendo durante toda la historia? Sin embargo, frente a esta concepción de la política, yo tengo el orgullo de venir aquí a representar a una candidatura, a una organización política que no solamente nunca engañó, sino que hizo algo que en política nunca se observa, y es que puso por delante el decir la verdad a la gente, incluso por encima de sus propios intereses electorales. Estoy hablando en los años 90 de la posición de Julio Anguita, de la Izquierda Unida de Julio Anguita, contra el Tratado de Maastricht, contra el euro. Recordemos aquellos debates. Éramos un pueblo que venía de una dictadura, de 40 años de aislamiento internacional. Estábamos deseosos de entrar en un estado más grande. Estábamos deseosos de pertenecer a Europa, de entrar en la modernidad que nos había sido negada por 40 años de dictadura militar. Y en ese contexto nos hablaron de la modernidad, nos hablaron de Europa, nos hablaron de un nuevo estado en el cual seríamos hermanos de los franceses, de los alemanes, y que ya no necesitaríamos nuestra jornada, no necesitaríamos nuestro modelo productivo, no necesitaríamos nuestra industria. Y entonces las industrias fueron cerradas en aquella reconversión industrial, muchas veces a punta de pistola con la Guardia Civil, sacando a los trabajadores que estaban dentro de sus fábricas para impedir el cierre. Y en aquel momento se nos dijo que entregar nuestra moneda era una buena idea, entregar nuestra soberanía monetaria y pertenecer ya a una estrategia económica diseñada por Alemania. Pero entonces, compañeros, una voz se alzó, que fue la voz de Izquierda Unida, en un contexto enormemente hostil, porque España entera cayó embaucada por aquel discurso europeísta, por aquel discurso modernizador, porque se nos dijo que iban a cuidar de nosotros, que íbamos a vivir en el club de los ricos, que iban a cuidarnos, que no habría déficit, que no habría devaluación, que no habría desempleo, porque ahora seríamos socios de los alemanes. Pero lo que sucedió es que la Unión Europea nunca unificó Europa, nunca fue una unión de Europa, sino que fue una fractura, fue una gran división, porque creó dos Europas diferentes: la Europa central, industrial, exportadora, y la Europa periférica en la que nos incluimos, la Europa dependiente, la Europa sin industria, la Europa importadora. Y para poder importar se nos dieron enormes créditos, enormes préstamos para que pudiéramos consumir los productos que se fabricaban en Alemania y otros países de Europa central. Y lo que ha ocurrido es que cuando ha estallado la crisis se nos ha dicho que nos toca pagar, que no hay nada gratis y que tenemos que empezar a pagar la deuda con enormes intereses. Todo esto lo dijo Izquierda Unida, y ¿sabéis el precio que pagó? Recordad cómo ponían al compañero Julio Anguita en la televisión, en aquellos guiñoles del grupo Prisa, cuando salía disfrazado de Quijote. Porque resulta que intentaron atacarnos por todos lados, pero como no mentíamos, no pudieron llamarnos mentirosos, y como no robábamos, no podían llamarnos ladrones en uno de los países con mayores tasas de corrupción de Europa. Y entonces nos llamaron lo único que nos podían llamar, que era locos, que era trasnochados. Éramos la izquierda antigua, la izquierda decimonónica, la que no entendíamos la modernidad, no entendíamos lo que era Europa. Pero lo triste, lo lamentable, y lo digo con absoluto convencimiento, con toda mi creencia, que es triste que llevábamos razón. Lo triste es que llevábamos razón. Ojalá hubiéramos estado equivocados. Ojalá hubiéramos sido unos locos románticos, una izquierda trasnochada, porque ahora yo tendría que comerme las palabras de mi organización, pero no tendríamos 6 millones de desempleados y 500 millones de desahucios en este país.
es que lo que estamos contemplando es que a partir del estallido de la crisis, el solo objetivo que ha sido garantizar la tasa de ganancia de las grandes empresas amigas del Partido Popular en Castilla y León. Cuando nosotros analizamos una a una las políticas autonómicas, igual que las políticas municipales del Partido Popular, lo que observamos es que su objetivo ha sido garantizar el beneficio de sus grandes amigos. Veamos la política sanitaria, el mejor ejemplo, en una comunidad donde el problema es la ausencia de especialidades y de urgencias en las zonas rurales, en una comunidad donde hay puntos de la comunidad donde tienes que hacer 100 kilómetros para visitar un pediatra. ¿Quién va a tener un hijo en esas condiciones? En una comunidad donde hay muchos puntos donde la gente mayor no tiene acceso a urgencias, deciden gastar el dinero en crear un macrohospital en Burgos. Un macrohospital que cuesta ya más del doble de lo proyectado, en una comunidad donde el problema no es la ausencia de infraestructuras hospitalarias, el problema es la falta de médicos, de enfermeras, de profesionales, de especialistas. El problema son las listas de espera, los tiempos de espera en las urgencias, y se envía el dinero a construir un inmenso hospital innecesario cuyo sobrecoste ya lleva más del doble del presupuesto inicial, todo a parar a las arcas de las grandes constructoras que hicieron negocio durante 20 años en este país y han dejado de hacerlo, pero se lo vamos a garantizar con dinero público. Eso es una estafa, eso es una traición, eso es vender al pueblo en un país en el que el pueblo lo pasa cada vez peor. Y no solo eso, sino que el Hospital de Burgos nace privatizado y va a ser gestionado por empresas privadas que se dedican a la gestión sanitaria, muchas de las cuales, por cierto, son empresas inmobiliarias, constructoras, que se han reconvertido en empresas de gestión sanitaria. Y cuando nosotros observamos la política educativa del Partido Popular, vemos que está dirigida a asegurar la tasa de ganancia de otro sector, que es el sector de la jerarquía más rancia de la Iglesia Católica. No hablo de esos curas obreros de antaño, de esos curas rojos, hablo de la jerarquía más conservadora. En este país, cuando un joven consigue sacarse una carrera con su esfuerzo personal o el esfuerzo de su familia o el dinero público que pagamos todos, no puede hacer oposiciones, porque cuando se hacen oposiciones son en tiempo electoral, como las que tenemos dentro de un mes, que son ridículas, 15 plazas para educación física en secundaria. ¿Dónde se ha visto eso? Una tasa de reposición del 10% en la educación pública, salvo este año electoral que no han subido a 50%, qué casualidad. Y mientras tanto los jóvenes que no pueden opositar con su carrera tienen que ir a mendigar a los centros concertados de la Iglesia, tienen que pedir trabajo a los curas y a las monjas y saben que tienen que pasar por el aro, saben que tienen que pasar por el discurso, porque si no jamás serán contratados. Esa es la política educativa del Partido Popular. Y la política económica en la comunidad, la política de promoción empresarial del Partido Popular, ¿en qué ha consistido? ¿Cómo han hecho la gran inversión en energía renovable que tanto necesitaba esta comunidad, este país, en este tiempo en que las energías fósiles se acaban, en que estamos ya en el pico del petróleo y es necesario conseguir energías renovables? Las dos grandes apuestas en Castilla y León por la energía renovable han acabado en corrupción. La trama de los huertos solares de hace unos años y este año la trama de las eólicas. ¿Y por qué surge la corrupción en la política económica de la Junta? Porque hay un gen español hacia la corrupción, como dicen ya algunos tertulianos, que pretenden achacarla a un supuesto mal cultural que viene desde la picaresca. De ninguna manera, compañeros y compañeras, la corrupción es un hecho estructural a un sistema económico. La corrupción es el lubricante del tipo de crecimiento que tuvimos en este país entre el 95 y el 2007, que era el crecimiento basado en la burbuja inmobiliaria y el crecimiento basado en darle beneficios al sector privado. Fíjense la trama de las eólicas, en la que el consejero delegado de Excal, la agencia pública que pagamos todos para dinamizar la economía y para generar comercio hacia el exterior de las empresas de la comunidad, tenía como consejero delegado a un alto empresario de la construcción, que ahora mismo, después de haber estado 8 años al frente de nuestros negocios públicos en Castilla y León, cuando lo dejó se fue a Polonia a seguir construyendo. Eso es poner un lobo a cuidar de las ovejas. Eso es poner a un empresario que declaradamente su objetivo, un alto empresario, no hablo de un autónomo, no hablo de una pyme,
No estoy hablando de un frutero, de una persona que saca adelante su pequeño negocio. Estoy hablando de un alto empresario que se ha puesto a dirigir nuestra economía. Una persona que se dedica al afán de lucro ha sido puesto al frente de los negocios públicos. ¿Cómo no va a haber corrupción si solo sabemos hacer economía cuando va dirigida a garantizar el sector privado? Por lo tanto, frente a todo esto, planteamos una rebelión. Planteamos que hay que hacer una inmensa transformación del modelo productivo en la comunidad. Y eso pasa porque la Junta de Castilla y León se plante ante las grandes empresas y empiece a retirarles privilegios y que empiece a realizar inversiones para lo público. Estamos apostando por medidas enormemente sencillas, pero que nadie quiere hacer. Una de ellas son las cláusulas sociales en la contratación. Fíjense, el principal agente de contratación en Castilla y León es el ente público, la comunidad y los ayuntamientos. Planteamos una medida gratuita que es que al día siguiente de las elecciones se apliquen unas cláusulas sociales y ambientales en la contratación, de manera que la empresa que haga negocio con dinero público esté obligada a prestar salarios indefinidos y contratos indefinidos y salarios altos a sus trabajadores. Una medida para crear empleo indefinido en la comunidad. Estamos apostando por una reforma fiscal para que quien más tenga sea el que pague, y apostamos por una reforma en el tramo autonómico, el IRPF, por recuperar los impuestos como donaciones, sucesiones y patrimonio, y por recuperar y crear nuevos impuestos como la tasa de grandes superficies. Un modelo de negocio creciente en la comunidad, un modelo de negocio, las grandes superficies de capital externo a Castilla y León, que viene a Castilla y León a hacer negocio y que no crea empleo, porque el empleo que se crea en una gran superficie es solo el empleo que se destruye en forma de pequeño comercio que tiene que cerrar porque no puede competir con sus horarios, porque no puede competir con su gran modelo de negocio. Y por eso planteamos que esas grandes superficies debe pagar, debe tener una fiscalidad fuerte que nos permita proteger el empleo y que nos permita defender al pequeño comercio en la comunidad. Y planteamos medidas de transformación radical de este modelo productivo. ¿Qué hemos exportado Castilla y León toda nuestra historia? Hemos exportado un único producto, que era mano de obra barata. Nuestros padres y abuelos se tuvieron que ir a las fábricas de Euskadi, de Cataluña, de Madrid, o a Alemania, a Suiza, a Bélgica. Y hoy, ¿qué hacen nuestros jóvenes, titulados muchos de ellos con su esfuerzo personal y el de sus familias? Irse a poner copas, a hacer camas, a limpiar váteres a Alemania. Esto es inaceptable, esto es una situación inaceptable porque estamos pagándole con dinero público, estamos pagando trabajadores cualificados para oficios descualificados en el extranjero. Esto es absolutamente inaceptable y exigimos que Castilla y León apueste por la creación de empleo indefinido y cualificado en la comunidad. Y apostamos porque hay que trabajar en los sectores no deslocalizables. La política de atracción de empleo de Castilla y León se ha basado en que el empresario solo puede hacer negocio a base de reducir los salarios a sus trabajadores. Eso lo llaman competitividad laboral, abstraer al capital extranjero porque tenemos salarios más bajos, pero a ese juego solo podemos perder porque en ese juego se pierde nuestra capacidad de demanda, se desactiva la economía, las personas tienen menos dinero y las pymes siguen cerrando. Eso es la pescadilla que se muerde la cola. Frente a ello hay que apostar por los sectores no deslocalizables, no por las empresas que se irán cuando consigan que en Polonia cobren menos, como está ocurriendo, sino apostar por los sectores que no se pueden mover. Apostamos por potenciar el monte, una economía del monte, la silvicultura, la apicultura, el piñón, la madera, la resina, un sector como el monte en la región con más superficie arbórea de Europa y que sin embargo está siendo despreciado por la comunidad, una Junta de Castilla y León que ni siquiera reconoce a los bomberos forestales su categoría profesional y les tiene precarizados trabajando 3 meses al año cobrando 800 euros. ¿Y saben quién se lleva todo ese dinero? Los más de 555 millones de euros que se invierten en la protección de los montes. Se lo están llevando las 24 empresas entre contratas y subcontratas que se llevan el dinero para tener a los bomberos forestales precarizados. Exigimos que hay que transformar eso, que hay que tener un gran cuerpo de bomberos forestales que trabaje todo el año, porque los incendios se protegen en invierno, se evitan en invierno, no en
en verano, porque las actividades tradicionales como el pastoreo o la ganadería tradicional o la recogida de leña hacían antiguamente esa labor de limpiar los montes que hoy ha desaparecido y por tanto hay que hacer desde la planificación pública. Eso es apostar por el futuro. Y apostamos porque hay que golpear muy fuerte a nuestro campo con la agricultura ecológica, la agricultura que más crece en todo el país, que no representa ni el 0,5% de nuestro campo y que tiene enormes potencialidades. Tenemos al lado de Castilla y León, lindamos con Madrid, que es la principal ciudad de consumo de agricultura ecológica en el país y que está consumiendo productos de agricultura ecológica de todo el país, excepto de Castilla y León. Y por lo tanto planteamos que hay que apoyar a nuestro campo para que haga una transformación, para que haya una inversión pública en cooperativismo, en economía social, en el campo, para que haya una red logística y también una red industrial que haga que los productos del campo se León y recuperar nuestro tejido industrial y aumentarlo en zonas como Miranda, que han sido las que más han sufrido la política de desindustrialización en este país. Hay que crear una gran red industrial para que los productos primarios de Castilla y León se envasen, se enlaten en la comunidad y puedan ser enviados prontamente a los círculos de consumo, que son muchos y que están muy cerca de la comunidad si habilitamos una red logística para ello. Estamos pidiendo, por lo tanto, una gran transformación del modelo productivo con un objetivo, que es la creación de empleo estable y con derechos en la comunidad. Un sector como es la enseñanza del español, que crece en todo el país, crece en todo el mundo y para el que no hay una sola inversión en la comunidad. Las provincias de Castilla y León están combatiendo entre sí, luchando entre sí para ver quién atrae más estudiantes. Esto hay que diseñarlo y hay que tener atención a los nuevos mercados como el mercado asiático. Ya no vivimos en un mundo de Estados Unidos. Hay que dirigirse a los nuevos países que están generando una gran demanda y en la enseñanza del español es un nicho de empleo cualificado para el que está habilitado cualquier titulado universitario. Es una salida para nuestros jóvenes, para nuestros compañeros, para las personas que están buscando trabajo en la comunidad y se tienen que ir. Como estos hay muchos más sectores, pero esto no lo vamos a hacer solos. Nosotros tenemos la seguridad de que nosotros, ningún partido político, ningún político va a solucionar la situación. Izquierda Unida, cuando nació en el 86, no se llamó partido político, se definió y se define como movimiento político y social, es decir, como un movimiento social que hace política. ¿Y esto qué quiere decir? Que sabíamos y sabemos que ningún partido va a arreglar esto, ni siquiera aunque gane las elecciones, ni aunque tuviéramos mayoría absoluta, arreglaríamos esto sin participación popular, sin lucha popular, sin gente en las calles. Fijémonos en Grecia, que Syriza logró tomar el poder después de 30 huelgas generales. No fue simplemente una acción electoral, fue una acción social luchada durante muchos años. Y ahora Syriza, cuando va a luchar contra la Troika, necesita al pueblo detrás para que le respalden sus reivindicaciones. Y nosotros somos conscientes de eso. Por eso planteamos medidas, como planteaba Jorge, de transformación de nuestra democracia en la comunidad. Y planteamos que toda medida que cueste más del 10% el presupuesto de una consejería se tenga que someter a un referéndum, para que los consejeros y el presidente de la Junta se vea obligado a dar explicaciones de su política. ¿Cuántos debates hemos visto en esta campaña electoral sobre las elecciones autonómicas? ¿Cuántos debates hemos visto en la televisión? Ninguno. Los hemos exigido públicamente, no ha habido respuesta, no porque me tenga miedo a mí Herrera, sino porque tiene miedo al pueblo, a las explicaciones que le pueda pedir y que él nos tenga que dar, porque tiene miedo a la ciudadanía, porque en Castilla y León no se discute sobre política autonómica y es donde nos jugamos el 80% del Estado social. Y por lo tanto planteamos una democracia participativa, una implicación de la gente y planteamos que hay que luchar no solamente para tener un buen resultado en las elecciones, que por supuesto, sino que hay que luchar para transformar las conciencias. Yo cuento siempre una historia que ahora a Alberto Garzón le ha gustado mucho y la va contando también por ahí. Yo me alegro mucho de ello, ¿no? Me va citando de paso y yo me alegro mucho de ello porque es un experimento que hago en mis clases siempre y que me gusta mucho practicar. Yo todos los años con mis alumnos hago un experimento. Les pido que me digan cuáles son los peores presidentes de gobierno del mundo. Los peores gobiernos del mundo, los más dictatoriales, los más agresivos con sus ciudadanos. Y entonces les pido que me den una lista. Y normalmente mis alumnos siempre empiezan diciendo un país, siempre dicen Venezuela. Y yo anoto el nombre de Venezuela en el país.
y me dicen otros países, yo los voy anotando. Entonces yo les pido que me digan los nombres de los presidentes de esos países, y siempre me lo saben decir, lógicamente, Venezuela, Hugo Chávez o Nicolás Maduro, después de Cuba, Raúl Castro, etc. Y entonces yo les hago una pregunta: ¿cuántos de vosotros habéis estado en alguno de estos países? Y normalmente nadie ha estado nunca en ninguno de estos países, pero conocen los nombres de los presidentes. Entonces, a continuación, les hago una pregunta: ¿cómo se llama el presidente de Portugal? Y no lo sabe nadie. Se hace un silencio en la sala, se hace un silencio en el aula. Y a continuación pregunto: ¿cuántos de vosotros habéis estado alguna vez en Portugal? Y todo el mundo ha estado alguna vez en Portugal. Y entonces viene la gran pregunta: ¿cómo es posible que conozcamos el nombre de los gobiernos, de sus presidentes, de países del otro lado del mundo, y que no conozcamos el nombre del presidente de un país al que hemos estado varias veces todos los años? La gran pregunta es: ¿quién ha pensado por nosotros? ¿Por qué tenemos esas ideas en la cabeza? ¿Quién ha introducido una información interesada en nuestros cerebros? ¿Quién razona por nosotros? ¿Quién nos hace pensar como pensamos en política? ¿Dónde está el origen de nuestros pensamientos? Esa es la lucha, ese es el proyecto. No se trata solo de sacar más votos, aunque hacen falta más votos y más procuradores y más alcaldes y más concejales. Hace falta transformar las conciencias de las personas. Hace falta que seamos independientes respecto a nuestros amos, que no seamos papagayos, que no reproduzcamos los que nos dicen los que mandan en el país. Y hace falta que en este país dejen de mandar quienes mandan realmente, que no es Rajoy, que no será Pedro Sánchez, será el IBEX 35, porque en España mandan quienes no se presentan a las elecciones, mandan quienes untan diariamente a nuestros políticos para que gobiernen, para que legislen para su beneficio. Por eso os animamos a participar en las próximas elecciones y os animamos sobre todo a seguir luchando. Yo recuerdo cuando estalló el 15M, hace 4 días celebrábamos su 4º aniversario. Yo bajé al 15M ilusionado, como hicimos todos los ciudadanos de izquierda, y recuerdo algo que me ocurrió. Yo cuando llegué, lo primero que me dijeron es: bueno, esto es un movimiento que no es de políticos, y me pareció bien, de acuerdo, es un movimiento que no tiene nada que ver con la política. Sin embargo, cuando yo entré en una de las carpas que habían instalado, me sorprendió encontrar un recorte de prensa con la fotografía de Julio Anguita pegado en la pared. Y entonces yo pregunté: si es un movimiento que no es de políticos, ¿cómo es que hay un político aquí? Y me dijeron: hombre, porque es que Julio Anguita fue el único político que renunció a su pensión vitalicia a la que tenía derecho en aquel momento por ser diputado. Pero no basta con esto, porque cuando a mí me dijeron esto, yo respondí: claro que sí, es verdad que lo hizo, pero lo hicieron todos los diputados de Izquierda Unida. Y no solamente eso, sino que Izquierda Unida en esta legislatura forzó una votación para acabar con la pensión vitalicia y gracias a la presión social la ganó. Hemos conseguido terminar con ese privilegio gracias al ejemplo que han dado todos los diputados de Izquierda Unida en la historia, renunciando al mismo y poniendo en un compromiso a quienes lo aceptan. Esa es la lucha política. Por eso lo que planteamos es que os vaya lo mejor posible en estas elecciones. Pedimos, por supuesto, el voto para Izquierda Unida ECO, Convergencia por Castilla y León. Pedimos el voto para Izquierda Unida en Miranda de Ebro. Y pedimos también que el 25 de mayo sigamos en la calle, sigamos en la lucha, porque solos no vamos a conseguir nada. Esto no se trata de ganar, ahora que está de moda decir que a la política se viene a ganar. Nosotros venimos a vencer. No venimos a jugar un partido de fútbol, venimos a transformar la sociedad, a transformar el país. Salud y República.